Bueno, estoy hablando de los imanes que han evolucionado enormemente desde la época en que Peter Peregrinus hablaba en el año de 1260 y tantos, 1200, ¿ah? 1200, acerca de los imanes. En la actualidad tenemos imanes de ferrita, imanes de neodimio, imanes de cobalto, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hay pizarras magnéticas. Es que el estudio de los imanes data de hace de miles y miles de años, jóvenes. Miles de años. Y que el estudio del magnetismo ha sido un estudio muy paralelo al estudio de la electricidad. Nada hacía presagiar que algún día la electricidad y el magnetismo iban a ser prácticamente uno solo. Nunca se pensó eso. Más por el contrario, se pensaban que eran fenómenos completamente diferentes. Mientras que el estudio de los imanes y la magnetostática se desarrollaba independientemente, el estudio de las cargas eléctricas, el estudio de la electrostática, el estudio de la electrodinámica, se realizaba también en forma independiente. Hasta que un amanecer de verano de 1820, Hans Christian Ørsted observa el vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Y nace así una nueva rama de la física llamada electromagnetismo. Y nosotros hoy día vamos a estudiar y ver el comportamiento de cómo ocurre ese fenómeno. Jóvenes, les comento. ¿Has visto? Pero participen, muchachos, en lo que pasa que a veces yo les comento algo y se quedan callados y no podemos avanzar. ¿Alguna vez han tenido en la mano una brújula? Sí. Bueno, yo no. Yo no, muy bien. Inclusive, si tienes celular, en estos momentos tú te puedes descargar una brújula en tu celular, en Play Store. Ahora, si tú tienes en tu mano una brújula, la brújula por naturaleza
se orienta en la dirección norte-sur. El polo norte de la brújula apunta al norte geográfico y el polo sur de la brújula apunta al sur geográfico. Eso es algo natural. Pero si tú le acercas a esa brújula un imán, supongamos que esto es la brújula, esta es la brújula de color negrito, y yo le acerco un imán y le hago así. ¿Qué crees que pasará con la brújula? La aguja apuntará hacia el imán. ¿Cómo? La aguja apuntará hacia el imán. La brújula se aloca. Comienza la agujita, comienza a moverse así por todos lados. ¿Por qué crees que ocurre eso? Eso ocurre porque el imán crea a su alrededor un campo magnético. Y ese campo magnético repercute sobre la brújula, haciendo que esta brújula se desvíe de su posición original. Cambie de lugar. Se aloque. Listo. Eso ya se sabía desde tiempos inmemorables. Pero como le estoy contando, el docente de la universidad, Hans Christian Orested, ve eso. Ve que la brújula se mueve de su posición original. Y sospecha que alguien debe tener un imán, porque lo que ocasionaban ese efecto eran los imanes. Entonces, el señor Orested indaga, averigua quién tiene un imán y se da con la sorpresa de que nadie tenía un imán. Entonces, ese movimiento de la brújula, ¿quién lo generó? ¿Quién lo ocasionó? ¿Cómo así se movió la brújula? Jóvenes, eso fue realizado por una corriente que estaba cerca a la brújula. Entonces, Orested establece que los imanes no son los únicos capaces de producir campo magnético, sino la corriente también produce campo magnético. O sea, el campo magnético no es un privilegio de los imanes, sino que también ese campo magnético es producido por la corriente. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año de 1820. Y fue una revolución enorme para la física en esa época. Ahora viene una serie de preguntas. ¿Cómo será ese campo? ¿Se representará mediante líneas? ¿Cómo serán esas líneas? ¿De qué dependerá ese campo? ¿Dependerá del medio
dependerá de la corriente, dependerá de la distancia. Todas esas interrogantes hoy día lo estaremos hablando. Le saluda el profesor internacional Max Soto para todos ustedes, con cariño. Vamos a presentar el PPT. Ahí está ya. Miren. Miren, un avance tecnológico. ¿Qué es? A ver. ¿Qué es? Un tren bala. El tren bala, ¿no? Que levita, no hace contacto con el metal. Viaja a través del aire, a través de una banda magnética, a través de un campo magnético, y lo hace a altísima velocidad. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo es el estudio de los imanes, ¿no? Y que data pues de hace miles y miles de años. Y que las interacciones magnéticas se dan a través del campo magnético de los imanes. Justo ahí está, mira, está la brújula, ahí está el imán, y hemos representado mediante tierrita el campo magnético. Y aquí te voy a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez has agarrado un desarmador y lo has metido en la tierra y lo has removido, y cuando lo has sacado, ¿no has visto esas cositas? Sí, que se pegan partículas. Sí. Claro, esos son limaduras de hierro. Limaduras de hierro. Y eso también existe en las comidas. Nosotros en el laboratorio de la UNI hemos hecho un experimento. Una bolsita de cereales, lo hemos machacado, lo hemos chancado. Bien aplastado. Igualito, le hemos metido un desarmador y lo hemos sacado y se pegan ahí limaduras de hierro. Nosotros comemos hierro. Nuestro cuerpo necesita hierro. No solamente hierro. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? Hierro, zinc, magnesio, potasio. ¿No es cierto? Calcio. Fíjense. Miren eso también lo que se pega en las piedras. Y estos son los imanes ya modernos que existen, ¿no? Esos imanes de cobalto, esos imanes de neobidio.
inclusive la Tierra. Inclusive la Tierra crea un campo magnético a su alrededor. Inclusive la Tierra. ¿Qué pasó con este if? Se me ha logrado. Lo voy a cambiar. Este es el señor Ores, que es el punto que donde nosotros vamos a empezar nuestros estudios. A ver, repitan conmigo. Toda corriente crea a su alrededor un campo Eléctrico. Magnético. Magnético. No. Magnético. Magnético. Toda corriente crea a su alrededor un campo magnético. Miren este experimento. Chequea la agujita. Mira cómo está la agujita. Mira cómo está la agujita. Y mira cómo gira. Mira cómo está la agujita cuando no hay corriente. Cuando no hay corriente, no hay corriente. Lo conectas y gira. Ese giro es producto del campo magnético generado por la corriente. ¿No te gustaría hacerlo eso en tu casa? Con tranquilidad. Una pila, una batería, una brújula, sin corriente, y le pones la corriente y vas a ver que la brújula gira. Interesante. Miren. Mira. Sin corriente. Primer dibujo. No hay corriente. Segundo dibujo. Ya hay corriente. Tercer dibujo. Hay corriente pero de sentido contrario. Hay corriente pero de sentido contrario. Y gira. Entonces ya empieza una preocupación. ¿O no te preocupa a ti? Profe, ¿cómo gira? ¿En qué sentido gira? Ahí está. El giro depende de la corriente, profe. Claro. El giro va a depender del sentido de la corriente. Si la corriente tiene un sentido, hay un giro. Y si la corriente tiene sentido contrario, tiene otro giro. Profe, pero yo quisiera saber ya de una vez eso. Jóvenes, eso se va a obtener por la regla del tirabuzón, por la regla del sacacorcho, o llamado también regla de la mano derecha, que lo vamos a estudiar, Empezamos. Pero ya vas entendiendo, ¿no? A ver, ojalá que capten esto. Si no hay corriente, ¿en qué orientación se ubica la brújula? El norte. Norte-sur. Norte-sur. Y cuando hay corriente, sufre una Desviación. Sufre una desviación. Pero esa desviación va a depender de qué? De que haya corriente eléctrica. De la dirección de la corriente. Claro, va a depender del sentido de la corriente. Va a depender del sentido de la corriente. Y para eso existe una regla que lo vamos a enseñar hoy día. De todas maneras. Miren, poco a poco estamos introduciendo, porque es algo que de repente no se ve tan fácil, ¿no? Miren,
Ese palito que están viendo ustedes es la corriente. Por ahí circula la corriente. Y miren las brújulas que se han colocado. Y miren cómo es el giro. Vayan mirando cómo es el giro, miren. Miren cómo es la orientación. Esa orientación viene a ser el campo magnético que se está representando mediante líneas. Líneas que representan el campo magnético de la corriente. Y ahí miren de qué depende. Depende de la forma geométrica del conductor. Depende de la intensidad de corriente. Obvio, ¿no? Más corriente. El campo es más fuerte. Menos corriente. El campo es débil. ¿No? O sea que va a depender del valor de la corriente. A mayor corriente, mayor campo. Menos corriente, menos campo. ¿Qué más dice? También depende del lugar donde estamos. ¿No? Por ejemplo, el cable puede estar en el agua, el cable puede estar en el aire, el cable puede estar en la tierra. Varía, pues, de acuerdo al lugar donde estemos. Pero en ese aspecto, nosotros no nos vamos a hacer problemas porque siempre vamos a trabajar en el aire. Todo nuestro trabajo lo vamos a hacer en el aire, tal como estipula el examen de admisión. RMD. Regla de la mano derecha, mira. ¿Cómo debes de agarrar el cable? Agarras el cable, empuñas el cable, así. El pulgar debe coincidir con el sentido de la corriente. Eso es lo único que te pide. Agarras el cable y el pulgar debe coincidir con el sentido de la corriente, con la dirección de la corriente. Y automáticamente los 4 dedos te van a decir cómo va a ser la envoltura del campo magnético. Automáticamente. Miren la figurita. El pulgar es la corriente. El pulgar debe de coincidir con la dirección de la corriente. Si la corriente es así, ahí también. Si la corriente para allá, así. La corriente para abajo, ahí está, así. Y automáticamente los 4 dedos, como estás tratando de hacer puño, ¿no? Haces puño, los 4 dedos te va a decir cómo es la manera del campo magnético alrededor del cable. A ver, practícalo. Practiquen eso. Continuamos. Mira, ahí está para que lo tengas. El pulgar apunta en dirección de la corriente. No vayas a fallar ahí. Ah, y otra cosa. Es con la mano derecha. Es con la mano derecha. Los dedos
los 4 dedos se doblan en sentido circular del campo. Se doblan en sentido circular del campo, como si estuvieras haciendo puño. Y eso va a ser la orientación del campo. ¿Está bien? ¿Algo que preguntar? Nada, creo, ¿no? Claro, profesor. Sí, sí, sí. Ahora, el problema va a ser esto. ¿Y cómo calculo ese campo? Ha tenido que pasar mucho tiempo para que los señores Butte y Savart pudieron encontrar un modelo matemático para calcular el campo. El señor Butte es el que está arriba y el que está abajo es el físico Savart. Y entre los dos, poquito. Cualquiera, cualquiera. No. Ya, perfecto. Ya, ya. Miren, pero obviamente que nosotros no vamos a usar esa fórmula, pues, ¿no? Solamente te lo muestro para que conozcas que hay una ecuación que me permite calcular el campo, pero es una fórmula muy, pero muy complicada. Nosotros vamos a calcular el campo, pero como caso particular. Profesor, ¿y eso que está acá viene en admisión? No, no viene tampoco. Tampoco viene. No viene. Sino que quiero que tengas una idea el trabajo de estos señores que han permitido calcular el campo de una manera compleja. Y lo que vamos a hacer nosotros es estudiar un caso particular. Un caso muy, pero muy particular. Que es lo que toma en el examen de admisión. A ver. Miren. ¿Qué dice ahí? El título. Para un conductor recto e infinito. Para un conductor recto e infinito. Si el cable es recto e infinito, quiere decir un cable grande, relativamente grande, entonces ese es el caso que toman en el examen de admisión. Y ese es el caso que vamos a aprenderlo muy bien. Muy, pero muy bien. Eso no debemos fallar. Y cualquier problema que venga de esa naturaleza, tú debes estar en la capacidad de poder resolverlo. Palabra de maestro. Palabra de maestro. ¿De acuerdo? Solamente para un conductor rectilíneo e infinito. Y esa es la fórmula, mira. Disfruta la fórmula. Obviamente que es una fórmula
más simplificada del caso que hemos visto anteriormente.